viendo como si fuéramos, como si no hubiera... Vamos a empezar a verlo desde cero, pero con bastantes menos ejemplos. Ah, es la guía 3, Male, ¿no? Sí. Apa, no la tengo. Práctica bueno, 3. Pero con menos ejemplos y más resumido, así podemos hacer un ejemplo de todos los temas que tendríamos que ver esta semana. Entonces ya comenzamos. Esperen que me abro la guía. Una pregunta, profe. Sí. Ahí en el video que usted subió, yo tengo escrito que era un ejemplo de composición e inversa. En uno de los videos. Está bien, sí, eso es No, ahora sí, eso lo subí al foro del campus. Lo estamos hablando ahora de que yo les había mandado un mensaje el martes, el miércoles, no me acuerdo cuándo, con un link para un video de límites para que vean, que ese no está subido al foro, ¿no? Sí, de ese lo sé, pero no sé si había un ejemplo de logaritmo. Había un ejemplo de cálculo de inversa con exponenciales y logarítmicas en el foro. A ver, para que lo busco. En la actividad 3, foro. Esta es la actividad, no, la actividad 3 era la de exponencial y logarítmica. Dice ejercicio, desplazamiento gráfico función, cálculo de función inversa. Acá hay uno que dice ejercicio resuelto de funciones exponenciales. Y ahí hay un video que, bueno, no lo vi todo. Sí, es un video del cálculo de una función inversa de una exponencial que da una logarítmica. Si igual hay dudas sobre ese video de exponencial y logarítmica, yo después de la clase, si quieren, me quedo 5 minutos y si alguien tiene alguna duda, la podemos repasar, no hay ningún problema. O sea, si había algún otro tema de las guías anteriores que quedó con dudas, después de la clase nos podemos quedar unos ratitos, ningún problema, y vemos las cosas que no se hayan entendido de lo anterior, si no hay ningún inconveniente en ese sentido. Bueno, entonces comenzamos con límites en infinito y nuevamente, cualquier cosa que no entiendan, me van avisando. Entonces vamos a ver primero qué significa gráficamente, que eso es muy útil tenerlo claro, aunque después no lo vayamos a utilizar demasiado. ¿Qué significa si tenemos el gráfico de una función? Estudiar el límite cuando x tiende a más o a menos infinito. Entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo hecho el gráfico de la función que me dieron, si esta es mi función f de x, y me piden calcular el límite, que se abrevia de esta manera, cuando x tiende a más infinito de la función, eso es más o menos sencillo si uno tiene la siguiente idea, que la función está conformada por infinitos puntos. Acá voy a marcar un punto cualquiera, donde a cada x le corresponde un valor de y. Entonces, estudiar el límite cuando x tiende a más infinito es ver los puntos del gráfico que están cada vez más a la derecha del gráfico y ver para esos puntos, a medida que la coordenada x... ¿Puede ser que no estés compartiendo la pizarra? Porque yo no veo nada tampoco. Me iba a preguntar lo mismo. Sí, no, lo estaba compartiendo. Un tarado. Ahora sí. Bueno, recapitulamos entonces. Dado el gráfico de una función, entonces, si tengo el gráfico de la función y me piden estudiar el límite cuando x tiende a más infinito, significaba de todos los puntos del gráfico concentrarme en los que están cada vez más a la derecha. Entonces, fíjense que cada punto tiene una coordenada x y una coordenada y. Entonces, ver el límite cuando x tiende a más infinito significa ver a medida que la x tiende a más infinito,
a qué valor se acerca la coordenada y de esos puntos. Entonces, fíjense, a medida que me voy cada vez más a la derecha, o sea, cuando los valores de x se hacen cada vez más grandes, los correspondientes valores de y, ¿a qué número se van acercando en este caso? Al 2, perfecto. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a más infinito de la función es 2. Y estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito significa ver otra región del gráfico, que serían los puntos del gráfico cuya coordenada x tiende a menos infinito, o sea, son negativos y se van haciendo cada vez más grandes en valor absoluto. Entonces, a medida que la x tiende a menos infinito, significa que me voy yendo cada vez más para la izquierda. Entonces, los correspondientes valores de y de esos puntos, ¿a qué número se van acercando en este caso? Para este ejemplo. A menos 2. Perfecto. Entonces, eso significa estudiar el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de una función. Entonces, si yo tengo el gráfico de la función, es bastante sencillo. Lo que va a ser un poquitito más complicado es estudiar el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de una función que no tengo hecho el gráfico. Entonces, y que eso es lo realmente importante de los límites, poder darnos cuenta o calcular los límites cuando x tiende a más o a menos infinito de funciones que no tenemos el gráfico. Entonces, lo primero que es útil y que es importante es que si yo tengo una función, por ejemplo, 2 sobre x, y quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función, en lugar de escribir cuál es la función y luego el límite, esto lo vamos a abreviar, como habrán visto en la práctica, de esta manera. Simplemente vamos a escribir que vamos a calcular el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de 2 sobre x. Entonces nos ahorramos escribir cuál es la función y que luego estamos calculando el límite. Se sobreentiende que esta es una función y que nosotros queremos calcular el límite de esa función cuando x tiende a más infinito. Entonces, lo importante del cálculo del límite, algo que es muy útil entender, es que el calcular el límite no es reemplazar la x por infinito, porque si ustedes habrán visto en sus calculadoras que no existe la tecla infinito. O sea, no es reemplazar por infinito y hacer una cuenta, sino que significa lo siguiente: ver a medida que la x vaya tomando valores cada vez más grandes, o sea, infinitamente grandes, o sea, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, a cuánto tiende este número. ¿Se entiende? O sea, a medida que este valor de x va tomando valores cada vez más grandes, en este caso, o sea, tiende a más infinito, tratar de darnos cuenta cuánto nos daría esta cuenta. O sea, si yo hago 2 dividido 1000, o 2 dividido 10.000, o 2 dividido 1.000.000, o 2 dividido 10 millones, ¿a qué número se va acercando esa cuenta? Entonces, una forma de hacerlo, como está en el video, que es al principio, para entenderlo bien, es hacer como una mini tabla de valores y darle a la x valores cada vez más grandes. Por ejemplo, si empiezo con 100, luego seguir con 1000, luego seguir con 10.000 y ver cómo son los correspondientes valores de y. Fíjense, si donde está la x ponemos 100, 2 dividido 100 nos da 0,02. 2 dividido 1000 nos da 0,002. 2 dividido 10.000 nos da 0,0002. Entonces, a medida que la x tiende a más infinito, la columna de la y, ¿a cuánto tiende? Si tengo 0,02, 0,002, 0,0002, ¿eso a qué número se va acercando? Al 0. A ver, ¿qué les parece? O sea, mientras más grande es la columna de la x, la columna de la y me dan números que son más cercanos a ¿cuánto? Al 0, perfecto, como dijo el compañero recién. ¿Por qué?
porque este número es más cercano al 0 que el anterior, y este al anterior, y así sucesivamente. O sea, esa cuenta nunca me da 0. Pero cuando uno está calculando el límite, lo que está calculando es, cuando yo a la x le voy dando valores cada vez más grandes, toda esta cuenta, ¿a qué número se va acercando? Y se va acercando cada vez más al 0. Por más que fíjense que nunca me da exactamente 0. Entonces, la idea es que a medida que la x toma valores cada vez más grandes, los correspondientes valores de y se van a ir acercando cada vez más al 0. Y eso es lo que habíamos visto en el video. Y es una forma de calcular límites en infinito usando una tabla de valores, pero que uno lo hace para los primeros ejercicios y luego de hacerlo varias veces va obteniendo algunas reglas que me permiten calcular algunos límites sin necesidad de hacer esa tabla de valores. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo primero que habíamos visto en el video y que vamos a repasar acá es algunas reglas sencillas que son bastante intuitivas y que uno las puede ver a partir de una tabla de valores, que son estas tres que les voy a pegar acá. Tienen las primeras reglitas que habíamos visto en el video. Entonces, ¿qué me dicen esas reglas? Bueno, que si yo estoy calculando el límite cuando x tiende a más o a menos infinito, no importa si es más o menos infinito, y tengo un cociente, como el ejemplo que vimos recién, de un número dividido x elevado a cualquier potencia positiva, o sea, si tengo 2 sobre x, 3 sobre x al cuadrado, 4 sobre x al cubo, fíjense, cuando la x tiende a infinito, la x, cuando le eleve una potencia, me va a dar números que van a ser cada vez más grandes. O sea, esto va a tender a infinito. Y si yo hago un número dividido en números que son cada vez más grandes, va a pasar lo que vimos recién. O sea, un número dividido 100, un número dividido 1000, un número dividido 10.000, un número dividido 1.000.000, me van a ir dando números cada vez más cercanos a 0. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Se escucha? Sí, si me hablan, sí, si no me hablan, no. Sí, sí se entiende. Se entiende. Ah, no, le estoy contestando a Saya que me decía si los escuchamos. Sí, los escuchamos. ¿Nos querés decir algo en particular o porque repetimos muchas veces la pregunta? Bueno, continuamos, cualquier cosa me decís. Bueno, la segunda regla que está acá, que vamos a hacer por ahí un ejemplo rápido. Se fue la pantalla, ahora lo vuelvo a poner. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Ah. Bueno, no sé dónde me dejaron de escuchar, o si no me escucharon. No, la pizarra no la vemos. No, porque salí, volví a entrar. Ah, Ahora sí deberían verla. sí.
No, el no te escuchamos era para Saya, que no la estábamos escuchando, efectivamente. Pensé que me decías a mí. No, era porque, no sé, me parece que no le están dando el micrófono o algo, porque al menos ella decía que nos estaba hablando y yo no la escuchaba. Sí, yo le estaba hablando. ¿Se escucha ahí o no? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Ahí va. No, yo justo estaba respondiendo, pero digo, capaz que no se me escuchaba a mí, así que por porque eso vos me contestabas preguntaba. las preguntas y yo no te decía nada. Sí, siempre molesta yo. Bueno, no sé. Ahora yo te escucho a todos, al menos por el momento. Sí. Bueno. Entonces, si me escuchan, continuamos. Habíamos quedado en esta regla, en la primera que vimos. La segunda es algo parecido, pero vamos a hacer simplemente un ejemplo acá. Supongamos que estamos calculando ahora un límite cuando la x tiende a más o a menos infinito. Vamos a poner este ejemplo. El límite cuando x tiende a más infinito de un número que puede ser positivo o negativo, por ejemplo, menos 2, por x elevado a una potencia cualquiera, por ejemplo, x al cuadrado. Entonces, ¿qué dice esta regla? Bueno, que eso me va a dar infinito. ¿Por qué? Bueno, simplemente fíjense, si nosotros hiciéramos una tabla de valores, x e y a x le diéramos valores cada vez más grandes, por ejemplo, 100 o 1000 o 10.000, ¿qué pasaría cuando yo los reemplazo donde está la x? Cuando los elevo al cuadrado, por ejemplo, 100 al cuadrado da 10.000, y 10.000 por menos 2 da menos 20.000. Si donde está la x pongo 1000, 1000 al cuadrado da 1.000.000, y multiplicado por menos 2 da menos 2 millones. Entonces, fíjense qué dice esa regla. Que este límite va a ser infinito, pero que el signo, por ahí salió medio borroneado, el signo lo obtenemos usando la regla de los signos. ¿Qué es la regla de los signos? Bueno, acá fíjense que cuando haga la tabla de valores, la x elevada al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Y el menos 2 es un número negativo. Entonces, cuando yo haga el producto de un número positivo por uno negativo, va a dar negativo, con lo cual ese límite es menos infinito. Entonces, sin hacer la tabla de valores, yo ya puedo obtener el resultado de ese límite. ¿Por qué? Porque digo, bueno, tengo un número multiplicado por x elevado a una potencia. Ese límite va a ser infinito. Si es más o si es menos infinito, lo determino usando la regla de los signos, viendo el signo de cada uno de los términos. ¿Se entiende? Una pregunta, profe. ¿Y si es un número negativo elevado al cuadrado? Bueno, en general, si tenemos menos 2 al cuadrado por x a una potencia, es más fácil poner 4 que poner menos 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, eso no suele aparecer escrito de esa manera. O sea, para escribir esto, no sé, hay que tener ganas de escribir bastante. En lugar de poner menos 2 al cuadrado, uno pone un 4 y listo. Con lo cual, en ningún ejercicio de la guía te va a aparecer un número negativo elevado al cuadrado. Te van a dar cuánto es el resultado y listo. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Profe, entonces el resultado es menos infinito. Sí. Okay. Sí, se borró. Gracias. No, de nada. Vamos a ver un último ejemplo y continuamos. Supongamos que tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 3 por x al cubo. Entonces, nuevamente, como es un número por x elevado a una potencia positiva, yo ya sé que el resultado va a ser infinito. Ahora, para saber si es más o menos infinito, uso la regla de los signos. Fíjense, no hace falta hacer la tabla de valores, pero si la x tiende a menos infinito, son números negativos. Cuando los eleve al cubo, ¿qué signo me va a quedar? Negativo. O Perfecto. sea que te va a quedar menos por menos, va a ser más, así que va a ser al más infinito. Exactamente. O sea, x al cubo me va a dar un número negativo, el 3 es un número negativo, entonces el resultado va a ser más infinito. ¿Está bien?
¿Sí? Bueno, y lo mismo si tenemos que calcular el límite de una función que es constante. Nuevamente esto está hecho en detalle en el video que les mandamos. Si tengo que calcular el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de 5, eso va a ser 5, porque es una recta horizontal que toma siempre el mismo valor de y. Entonces no importa si la x tiende a más o a menos infinito, el resultado va a ser el mismo número. Bueno, luego, a partir de esas propiedades, habíamos visto en el video otras que son las que voy a poner ahora en la pantalla, que nos permiten calcular otros límites sin necesidad nuevamente de hacer una tabla de valores, que es esto que voy a poner acá. No sé si lo vieron en el video, pero teníamos que si teníamos el límite de una función cuando x tiende a más o a menos infinito, que nos daba un número L1, y el límite cuando x tendía a más o a menos infinito de otra función que nos daba un límite L2, entonces había otras propiedades que nos decían que el límite de la suma era la suma de los límites, que el límite del producto era el producto de los límites, y que el límite del cociente era el cociente de los límites. Entonces, con las propiedades que vimos antes y estas que acabamos de ver ahora, sin necesidad de una tabla de valores, podemos calcular límites que con la tabla de valores nos llevarían bastante tiempo, como por ejemplo este límite. Supongo que yo quiero calcular el límite de 2 sobre x al cuadrado más 4 dividido 1 sobre x más 2 sobre x al cubo más 5. Entonces, si yo quiero hacer una tabla de valores para calcular ese límite, voy a estar un rato largo. Sin embargo, si junto las propiedades que vimos recién y las que están ahora en la pantalla, es más fácil. ¿Por qué? Porque siempre que estamos calculando los límites cuando x tiende a infinito de un número dividido x elevado a una potencia positiva, ¿esto a cuánto tiende, dijimos? A 0. Perfecto. Y habíamos dicho que un número, o sea, una función constante, cuando la x tendía a más infinito, tendía a... Quedaban 4. Claro, no es que da 4, tiende a 4. Ahora, en el numerador tenemos una suma. Entonces, si el primer término tiende a 0 y el segundo término tiende a 4, usando la primera propiedad que está en la pantalla, todo el numerador ¿a cuánto tiende? 0 más 4 tiende a 4. Acá estamos usando que el límite de una suma es la suma de los límites. Eso para el numerador. Y para el denominador hacemos lo mismo. Esto va a tender a 0. Esto va a tender a 0. Y esto va a tender a 5. Y como el límite de una suma es la suma de los límites, entonces todo el denominador va a tender a 5. Ahora, usando la última propiedad que está en esta pantalla, si tenemos un cociente y el numerador tiende a 4 y el denominador tiende a 5, el resultado del límite, según esa propiedad, es el cociente de los límites y es 4/5. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y por último, lo que habíamos visto en el video, antes de hacer cálculos más complejos, eran algunas propiedades que me permitían calcular reglas para usar cuando alguno de los límites daban infinito, que son las que voy a anotar ahora, y con esas reglas ya podemos hacer o empezar a hacer ejercicios de la guía para practicar lo que les conté recién. Entonces, lo último, no lo último del video que les mandamos, sino lo último en reglas para calcular límites en infinito
que habíamos visto en ese video era esto, que eran algunas reglas más que me permitían calcular límites cuando teníamos infinitos en alguno de los dos límites. Entonces, en este caso, esperen que se centre un poquito esto. Ahí está. Entonces, acá la notación es, o sea, cuando decimos más infinito más más infinito tiende a infinito, se sobreentiende que hay una función que tiende a infinito más otra que tiende a infinito, entonces el resultado da más infinito. Si tenemos dos funciones que tienden a menos infinito y las sumamos, el límite también da menos infinito. Si tenemos una función que tiende a más infinito y le sumamos un número, eso tiende a más infinito. Lo mismo para menos infinito. Infinito por infinito nos da infinito. Un número por infinito nos da infinito, siempre entre comillas, porque es un cálculo de límites. Un número dividido infinito nos da 0. Un número dividido 0 nos da infinito. E infinito dividido 0 nos da infinito. Entonces, esa nuevamente no es, todo está puesto entre comillas, porque no es que uno en la calculadora hace 2 dividido infinito y da 0, sino que esto es solamente aplicable en el cálculo de límites. Si tengo un cociente y una función tiende a un número y otra tiende a infinito, el resultado de ese límite me da 0. Por eso todo esto está puesto entre comillas. ¿Se entiende? Y luego llamamos indeterminaciones a los límites que no se pueden calcular a partir de una regla, sino que dependen de las funciones que me dan en cada caso particular. Entonces las indeterminaciones, las primeras indeterminaciones que vamos a ver son infinito sobre infinito y luego infinito menos infinito, que esa no sé si la han sacado de la práctica, ¿vale? Me parece que no vi. Infinito menos infinito desapareció. Me parece que no está. Bueno, entonces, gracias a la fortuna, por ahora, esta indeterminación, vamos a dejarla un poquito de lado porque estaba anteriormente y ahora ya no está más. Entonces, eso no es que no es una indeterminación, es una indeterminación, pero no hay ejercicios en la guía para resolverla por ahora. Entonces, vamos a hacer el cálculo de algunos límites utilizando la propiedad 3 y luego vamos a empezar a resolver indeterminaciones. De nuevo, las indeterminaciones son límites donde tenemos cocientes y el numerador tiende a más infinito y el denominador también tiende a más infinito. Entonces, ¿hasta ahí se entiende más o menos? Sí, profe. Sí. Bueno, perfectamente. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular algunos límites que no son demasiado complicados por ahí, pero supongamos que tengo que calcular este límite. X al cuadrado más 3x más 5. ¿Podrían decirme cuánto es ese límite sin hacer una tabla de valores? Infinito, ¿no? Perfecto, da infinito. ¿Y con qué signo? Positivo. Positivo. Listo. Ahora, algo que nos tenemos, obviamente, que es la primera clase de límites, y esto lo tenemos que aprender a lo largo de todo el cuatrimestre y saberlo antes del parcial, es que, o sea, por más que los límites no se hace una cuenta algebraica, tampoco es una adivinanza, ¿se entiende? O sea, no es que una función el límite puede dar más infinito, o puede dar 0, o puede dar menos infinito. O sea, la idea es aprender lo suficiente para que uno no tenga ninguna duda, o sea, tenga la explicación de por qué ese límite da infinito. ¿Se entiende? O sea, no es que como uno no tiene que hacer un cálculo algebraico determinado, el límite es medio como una adivinanza. O sea, al principio uno tiende a creer que es así, pero bueno, la idea es que no. Entonces, ¿por qué ese límite da más infinito? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que más que saber cuánto es el límite, lo más útil es saber por qué da eso. Porque entonces uno está seguro y quiere decir que lo ha entendido. ¿Se entiende? Entonces van a ver que muchas veces
les vamos a preguntar cuánto es el límite y la siguiente pregunta va a ser ¿por qué da eso? Entonces, ¿por qué les parece que ese límite da más infinito, como dijo el compañero? Y porque el primer término que tengo es la X. ¿Puede volver al ejercicio? ¿Se lo veo bien? Sí, perdóname, estaba viendo las reglas por si necesitaban. Sí, decime. Porque está en positivo. Tengo dos términos en donde tengo X, así que en los dos va a tender a infinito. Y después, donde tengo el 5, va a tender a... interrumpí. Donde tengo la X va a tender cada uno de los términos ¿a cuánto? A infinito, pero ¿con qué signo? Positivo. Perfecto. Y disculpame que te interrumpí. ¿Ahora? No, está bien. 5 va a tender a 5. Perfecto. Y bueno, ahí sumo y me va a quedar más infinito. Perfecto. Y con las reglas que vimos antes, algo que tiende a más infinito, más algo que tiende a más infinito, más algo que tiende a 5, eso tiende a más infinito. Muy bien. Fíjense que también es útil recordar cosas que nosotros aprendimos en las clases pasadas, que son las formas de las funciones. O sea, eso de la explicación que dijo el compañero está perfecta, pero también uno podría decir lo siguiente. Bueno, esa es una función cuadrática. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y va a ser una cuadrática que va a tener las ramas hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Muy bien. ¿Por qué sé que tiene las ramas hacia arriba? Porque el número que multiplica x al cuadrado es positivo. Perfecto. Entonces, yo no sé si tiene ceros o cómo será, pero más o menos el gráfico es una parábola con las ramas para arriba. Entonces, fíjense que si uno tiene ese gráfico en la cabeza, uno dice, bueno, a medida que la x tiende a más infinito, yo tengo que ir mirando estos puntos del gráfico. Entonces, ¿qué pasa con esos puntos? A medida que la x tiende a más infinito, los correspondientes valores de y también tienden a más infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, las dos explicaciones están perfectas y uno utiliza la que primero le viene a la cabeza. O sea, si uno tiene una función que recuerda cómo es el gráfico, sin necesidad de hacer el gráfico, puede decir, esta es una parábola con las ramas para arriba. Entonces, yo sé que no importa si estoy calculando el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, en los dos casos el resultado del límite va a ser más infinito. ¿Está bien? Y otra explicación posible, que también lo habíamos visto en el video, es que cualquier función polinómica que uno tenga, cuando la x tiende a infinito, el resultado del límite va a ser infinito. Puede ser más infinito o menos infinito, pero todas las funciones polinómicas tienden a infinito cuando la x tiende a infinito. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer un ejemplo de lo que llamamos una indeterminación. Por ejemplo, un cociente de dos funciones parecidas a la que vimos recién. Por ejemplo, 2x al cuadrado más x más 5 dividido 3x al cuadrado menos 2x más 3. Entonces, de nuevo, ¿por qué sé que es una indeterminación? Bueno, porque la función de arriba, ahora sin hacer el detalle que nos explicó el compañero recién, yo puedo decir, bueno, la función de arriba es una función cuadrática. Entonces, cuando el x tiende a infinito, va a tender a más infinito, porque es una función cuadrática con las ramas para arriba. Y lo mismo la función polinómica de abajo. Entonces yo sé que tanto la función de arriba como la función de abajo, ambas tienden a más infinito cada una de ellas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, si ahora volvemos a la página anterior, habíamos dicho que cuando tenemos un cociente de funciones y ambas tienden a infinito, a eso es lo que llamamos una indeterminación. O sea, no hay una regla que nos diga el resultado del límite, sino que vamos a tener que mirar cada una de las funciones y escribirla a esa función de alguna manera que me permita usar las reglas que vimos antes. Entonces, a eso es lo que llamamos una indeterminación, y resolver la indeterminación para nosotros va a significar reescribir a esas funciones de tal manera
que podamos utilizar las propiedades que vimos antes. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Esto, bueno, ahora esto sí es importante, estaba también en el video, pero lo vamos a hacer con mucho detalle. Vamos a utilizar lo que llamamos sacar factor común, el mayor exponente al que esté elevado la x. Fíjense, vamos a hacerlo acá en un costadito y después ya, una vez que lo hayamos hecho un par de veces, lo vamos a hacer directamente en el límite. Supongamos que yo tengo esta función 2x al cuadrado más x más 5. Si yo a todo eso lo multiplico por x al cuadrado, ¿por qué x al cuadrado? Bueno, voy a elegir el mayor exponente al que esté elevado a la x. Si yo quiero que la función no cambie, lo voy a lograr dividiendo cada término por x al cuadrado. Entonces, hacer eso es lo mismo que no haber hecho nada. ¿Por qué? Porque en realidad, dividir cada término por x al cuadrado es lo mismo que haber dividido todo por x al cuadrado. ¿Se entiende? O sea, si yo multiplico por x al cuadrado y divido por x al cuadrado, la función no va a cambiar. Ahora, dividir por x al cuadrado es lo mismo que ir dividiendo cada uno de los términos por x al cuadrado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, fíjense, si dentro del paréntesis simplificamos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x al cuadrado por, y en el primer término, este x al cuadrado se va con este, y nos va a quedar un 2, más, en el segundo término, esta x se va a ir con el cuadrado de abajo y nos va a quedar 1 sobre x, y en el tercer término no vamos a simplificar nada, y nos va a quedar 5 sobre x al cuadrado. Entonces, la función que está en el numerador la podemos reescribir de esta manera, como x al cuadrado por 2 más 1 sobre x más 5 sobre x al cuadrado. Y cuando hacemos eso, decimos que estamos sacando factor común x al cuadrado. O sea, este término que ponemos multiplicando acá es el que sacamos factor común. Fíjense que uno siempre puede verificar si esto lo hizo bien. ¿De qué manera? Distribuyendo el x al cuadrado dentro del paréntesis y reobtendríamos la misma función. Fíjense, ¿cómo quedaría si yo hago el mismo procedimiento en la cuadrática de abajo? O sea, saco factor común x al cuadrado en la función que está en el denominador. Vamos a hacerlo acá nuevamente a un costadito como un cálculo auxiliar, con mucho detalle para ver cómo quedaría. Vayan diciéndome ustedes. Si quiero sacar factor común x al cuadrado en la función de abajo, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicar por x al cuadrado y dividir cada uno de los términos por x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y si ahora vamos simplificando, ¿qué nos va a quedar? ¿Quién me dice lo que va a quedar? X al cuadrado por 3. No. 3 te queda. Menos una x al cuadrado, ¿sería? ¿O no? Ahí quedé. 2 sobre x puede ser. A ver, vamos a simplificar acá. Este se va con este. Acá tengo una x arriba y una x al cuadrado abajo, entonces me va a quedar una x abajo. Ah, ok. Y arriba me va a quedar el menos 2. Entonces, como decía recién el compañero, queda menos 2 sobre x. Más 3 sobre x al cuadrado. Entonces, fíjense, la función polinómica de abajo, ¿cómo la podemos escribir? Como x al cuadrado por 3 menos 2 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. Ahora, ¿por qué hice eso o qué ventajas tiene hacer eso? Que es sacar factor común la mayor potencia a la que está elevada a la x. Porque fíjense que tanto en el numerador como en el denominador me quedó un producto. Y un producto que tiene una particularidad. Fíjense, este término tiende a infinito.
Pero este término ya no tiende a infinito el paréntesis. ¿Podrían decirme a cuánto tiende todo este paréntesis? A 2. Muy bien, a 2. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Y porque los otros dos, o sea, lo que está dentro del paréntesis, los otros dos tienden a 0. Entonces 2 más 0 más 0 te va a dar 2. O así lo entiendo yo. Perfecto, así es. No se me ocurre una mejor explicación que es. O sea, este término tiende a 2, este tiende a 0 y este tiende a 0. 2 más 0 tiende a 2. Entonces, fíjense, ¿para qué me sirve escribir la función de esta manera? Porque aíslo en un término que tiende a infinito y en otro término que tiende a un número. Y lo mismo en el denominador. Este x al cuadrado tiende a infinito, pero este paréntesis ¿a cuánto tiende? A 3. A 3, muy bien. Ahora, fíjense, ¿qué pasó? Al quedar multiplicando los términos que tienden a infinito, tanto en el numerador como en el denominador, en este caso los puedo simplificar. Entonces, si esta x al cuadrado la simplifico con esta, ahí se me fue la indeterminación, porque ahora me quedó un cociente donde la función del numerador tiende a 2 y la función del denominador tiende a 3. Y el resultado del límite, entonces, usando las propiedades que vimos antes, ¿cuánto va a ser? 2 tercios. 2 tercios. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo siguiendo con las indeterminaciones infinito sobre infinito, que sea por ahí, no sé, un poquitito más diferente o más complicado. Vamos a hacer 2 ejemplos más. Supongamos que tenemos que calcular este límite. Este es un ejemplo de la guía, ¿no? Acá ya agarré un ejemplo de la guía, el ejercicio E del ejercicio 3L. Entonces, nuevamente, la función de arriba es una cuadrática y tanto cualquier función polinómica cuando la x tiende a infinito, tiende a infinito. En particular, si yo quisiera ver a cuánto tiende la cuadrática de arriba, lo podría adivinar. Esa cuadrática tiende a menos infinito. ¿Se imaginan cómo hice para adivinarlo? Es por el signo del menos 4 que acompaña a la x al cuadrado. Perfecto. Eso me dice que la cuadrática tiene las ramas para abajo. Entonces, no importa si estoy calculando el límite a más o a menos infinito, eso va a ser menos infinito. Muy bien. Y la función polinómica de abajo también tiende a menos infinito. ¿Cómo se imaginan que adivine eso? Porque menos por más es menos. O sea, el número antes de la otra es positivo, digamos, o no. Está bien, perfecto. O sea, si me quedo con el coeficiente principal, que es x al cubo, la x está tendiendo a menos infinito. Si lo elevo al cubo, me queda un número negativo el primer término. Lo mismo el segundo término y lo mismo el tercer término. O sea, son 2 términos que tienden a menos infinito y el tercero que es un número. Entonces, menos infinito más menos infinito tiende a menos infinito. Igual también es muy útil hacer lo que dijo la compañera recién. Quedarme en las funciones polinómicas, quedarme con el término principal. El término principal me va a indicar si la función tiende a más o a menos infinito. No hace falta ver todos los términos. ¿Está bien? Bueno, conclusión es una indeterminación infinito sobre infinito. No importa si arriba me queda más infinito o abajo me queda menos infinito, o me queda más infinito arriba y abajo, o me queda menos infinito arriba y abajo. Siempre es una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, siempre que tengamos cocientes de polinomios, para resolver la indeterminación infinito sobre infinito, vamos a utilizar lo que vimos hace un rato, que es sacar factor común el mayor exponente al que esté elevado a la x en el numerador y el mayor exponente al que esté elevado a la x en el denominador. Entonces, en el numerador, ¿cuál es el mayor exponente al que está elevado a la x? X a la... bueno, X al cuadrado. A la 2 al cuadrado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, si lo saco factor común, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir
cada uno de los términos por x al cuadrado. Entonces hago lo mismo que antes, pero ahora ya lo hago acá mismo, no lo hago como un cálculo auxiliar. O sea, multiplico por x al cuadrado y divido por x al cuadrado cada uno de los términos. ¿Por qué por x al cuadrado? Porque es el mayor exponente al que está elevado a la x en el numerador. ¿Se entiende? Y ahora miro en el denominador y digo, bueno, en el denominador, ¿cuál es el mayor exponente al que está elevado a la x? X al cubo. X al cubo, perfecto. Entonces en el denominador voy a sacar factor común, x al cubo. O sea, siempre miro independiente el numerador del denominador. Me fijo el mayor exponente al que está elevado a la x en el numerador y saco eso factor común. Luego me fijo cuál es el mayor exponente que está elevado a la x en el denominador y a eso lo saco factor común. Entonces, si multiplico por x al cubo, ¿qué tengo que hacer? Dividir cada uno de los términos por x al cubo. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que hay que hacer es simplificar todo lo que se pueda. Eso lo vamos a escribir en el siguiente paso. ¿Qué podemos simplificar de lo que nos quedó ahí? Primero, dentro del paréntesis que está en el numerador, ¿qué podemos simplificar? Dentro de este paréntesis. Simplificás el x al cuadrado con el x al cuadrado del menos 4, te va a quedar menos 4. En el otro te va a quedar 2 sobre x y en el otro igual, menos 1 sobre x al cuadrado. Perfecto, eso lo entienden todos, cómo simplifico acá. Si uno lo hace con mucho detalle, como lo veríamos en la escuela, diríamos, bueno, arriba tengo 2 sobre x, abajo tengo x al cuadrado, pero x al cuadrado es como tener x por x. Entonces, esta x se va con esta, y por eso queda 2 sobre x, como dijo muy bien la compañera. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el paréntesis de arriba me queda menos 4 más 2 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Perfectamente. Y en el paréntesis de abajo, si simplificamos, ¿qué nos queda? 1. Acá nos va a quedar un 1, muy bien. En el segundo término. 3 por x al cuadrado. Sobre x al cuadrado. Y eso. Sí, perdón. Y el otro quedaría igual. Perfecto. Entonces en el denominador nos quedaría 1 más 3 sobre x al cuadrado menos 6 sobre x al cubo. Y ahora, entre los x que saqué factor común, los que están en azul, también puedo simplificar. ¿Qué pasa si simplifico ahí? Creo que te queda 1 sobre x, ¿no? Si no me equivoco. Claro, fíjense, tener x al cuadrado es como tener x por x. Tener x al cubo es como tener x por x por x. ¿Están de acuerdo? Entonces, tengo 2 arriba, tengo 3 abajo, estas dos se van con estas dos y me queda una x abajo. Entonces, bueno, puedo poner 1 sobre x o puedo poner la x abajo y listo. Porque el 1 de arriba no tiene mucha importancia. ¿Están de acuerdo? Profe, igual tal vez ahora no tenga mucha importancia. Yo en el video me hizo útil porque al ver el 1 arriba, después yo sé a qué tiende. Ah, bueno, no sé, ¿me entendés? Bueno. O sea, al menos yo lo vi así y me pareció. Ah, listo. Bueno, en el video le estaba poniendo más garra que ahora. Está bien, sí, entonces lo ponemos. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora fíjense. Ahora sí podemos usar las reglas de los límites. ¿Por qué? Porque este paréntesis, ¿a cuánto tiende? ¿A menos 4? A menos 4, muy bien. ¿Por qué? Y porque los otros dos tienden a 0, entonces menos 4 más 0 menos 0 te va a dar menos 4. Perfecto, o sea, este menos 4 tiende a menos 4. Un número sobre x tiende a 0 y un número sobre x al cuadrado tiende a 0. Entonces, menos 4 más 0 menos 0 tiende a menos 4. Ahora, menos 4 multiplicado por 1, todo tiende a menos 4. O sea, todo el numerador tiende a menos 4. Disculpen si... O sea, cuando ustedes me dicen un resultado en límite, yo les pregunto por qué para aclarar a los demás compañeros. No es que los estoy interrogando. O sea, siempre por ahí actualmente nosotros preguntamos cuánto era el límite y después le preguntamos por qué, simplemente para completar la explicación o por ahí para algún compañero le sirve de ayuda. Pero bueno, simplemente por eso.
Bueno, ¿y qué pasa con la función que quedó abajo? Este paréntesis, ¿a cuánto tiende? A 1. A 1. Y esta X que está acá solita, ¿a cuánto tiende? A menos infinito. Porque acá tengo que la X tiende a menos infinito. Ahora, si a menos infinito lo multiplico por 1, entre comillas, o sea, si estoy haciendo un producto, una función que tiende a 1 por una función que tiende a menos infinito, eso tiende a menos infinito. Entonces, fíjense que de nuevo podemos usar las reglas, porque si en el numerador tenemos una función que tiende a un número y en el denominador tenemos una función que tiende a infinito, eso lo podíamos hacer con las propiedades que estaban por aquí. Si teníamos un número dividido a algo que tendía a infinito, ¿eso a cuánto tiende? A 0. A 0. ¿Me entiende? Entonces, sí, profe, bueno, está bien, nada, quería hacerle una consulta, pero siga. No, dale, decime. También lo podríamos ver de diferente forma, ¿no? Digamos, si el 1 está dividido X, ¿no? Eso ya te va a dar, tiende a 0. Entonces, 0 por menos 4 va a dar 0, igual que 0 por 1 te va a dar 0, ¿o no? Perfecto, como dice la compañera, fíjense exactamente lo que está diciendo, disculpa que no veo tu nombre, pero lo que decía la compañera recién, esto siempre se puede analizar de varias maneras, y cuando uno está aprendiendo es útil verlo de todas las maneras posibles. Saya, bueno, que es lo siguiente, o sea, separar el 1 sobre X de los dos términos. Entonces, fíjense que de esa manera aplico otras reglas, pero el resultado sigue dando lo mismo. Entonces, cada uno tiene que aplicar la regla que es la que primero visualiza, o sea, de acuerdo a, no sé, cómo uno vea las cosas, el resultado siempre va a ser el mismo, pero uno lo puede pensar de distintas formas. Si yo lo pienso así, como decía recién, Saya era así, ¿no? Un producto de 1 sobre X por el cociente de los dos paréntesis, entonces todo esto, ¿a cuánto tiende? A menos 4, porque la función de arriba tiende a menos 4 y la de abajo tiende a 1. Y todo esto, 1 sobre X, cuando X tiende a infinito, tiende a 0. Entonces 0 por menos 4 también da 0. ¿Qué forma es mejor? Bueno, la mejor forma es la que se le ocurre a cada uno. ¿Está bien? O sea, lo bueno es que hay distintas formas de usar las propiedades, pero no hay una mejor que la otra. O sea, eso de acuerdo a lo que uno lo haya aprendido o le sea más práctico, mientras uno pueda deducir que el límite da 0 y que estés 100% seguro que da 0, no importa de qué forma lo analice. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Mario, ¿hasta dónde quedó hoy? ¿Hay el límite D también? ¿Crees que estaba viendo en la guía que hay también indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito con raíces y con exponenciales? Por eso, sí, recién es el ejercicio 4 y el 5. Claro, y después recién se mete con la E, ¿verdad? Sí. No sé. Hago unos exponenciales y vos una raíz. Vale. No sé. O, bueno, no, hago. ¿Quieres hacer un ejemplo más y después yo sigo con el otro y la E y cerramos con los infinitos? Dale, ¿cuál hago? El que quieras. Decime que no me decides. Me agarra la indecisión. ¿El 4 o el 5? Y si querés, el 4 y así ya vamos en el mismo orden de la guía. Dale. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hacer el E, que creo que ese está hecho. Igual, fíjense que luego, o sea, para luego de la clase de hoy, supuestamente todavía no sabíamos nada del límite. Si se fijan en el foro de consultas de la actividad 4, también les dejé, creo que 4 videos más con límites de este tipo hechos. O sea, videos de ejercicios puntuales. Un cociente de polinomios, un límite del que vamos a ver de E, un límite con raíces y algo más. O sea, les subí 4 videos más que les van a ser útil verlos luego de la clase de hoy, digamos. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo más de
de cálculo de límites del ejercicio 4. Y bueno, obviamente que luego cuando se pongan a hacer los ejercicios les van a surgir un montón de dudas. Entonces la idea es que con nosotros, con lo que le explicamos, más lo que puedan mirar en los PDFs, más lo que puedan ver en los videos, traten de hacer los ejercicios, pero indudablemente que les van a quedar un montón de dudas. Entonces se las anotan y luego nos preguntan, ¿no? O sea, uno esto no lo aprende de un día para el otro, sino que lo aprende practicando, preguntando, practicando, preguntando, 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 preguntando y practicando. Entonces, o sea, lo que les quiero decir, siempre por ahí hay algún límite que con lo que les contamos vaya lo que no les sale, lo que les falta, bueno, eso se lo anotan y nos lo preguntan luego. Bueno, entonces vamos a ver cómo calcular este límite. Esto, por ejemplo, que no se lo noten entre las reglas, pero si tengo la raíz cuadrada de algo que tiende a infinito, eso también va a tender a infinito. O sea, en este límite también tenemos que la x tiende a más infinito y la raíz cuadrada de x al cuadrado también tiende a más infinito. Entonces, todo el numerador tiende a más infinito y todo el denominador tiende a más infinito. Conclusión, es una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa indeterminación? Bueno, en el numerador tenemos una suma de términos, pero no es un polinomio. O sea, acá la x está elevada al cuadrado dentro de la raíz y fuera de la raíz está elevado a la 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sacar la x factor común, la x que está elevada al mayor exponente, pero solamente dentro de la raíz. Entonces vamos a dejar x más la raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada vamos a sacar x cuadrado factor común. Con lo cual, si sacamos x cuadrado factor común dentro de la raíz, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 4x al cuadrado dividido x al cuadrado, que si simplificamos nos va a quedar 4, menos 1 sobre x al cuadrado. Ahí ya, ¿qué hice? Bueno, como hicimos ya 2 ejercicios de esto, dentro de la raíz saqué x al cuadrado factor común y ya hice las simplificaciones. ¿Se entendió eso o lo hice muy rápido? Sí, se entendió. Se entiende. Perfecto. Y abajo saco la x factor común. Como abajo tengo un polinomio, el mayor potencial que está elevado a la x es a la 1, entonces la saco factor común y queda esto. Bueno, entonces, primero, acá en el numerador nos quedó una suma, con lo cual esta x de arriba con la de abajo no hay forma de simplificarla, porque esta x arriba está sumando y no está multiplicando, entonces no la puedo simplificar con la de abajo. Pero lo que puedo hacer es distribuir la raíz. ¿Por qué? Porque una de las propiedades que habíamos visto en la práctica 0, creo, era que si teníamos la raíz de un producto, ese era el producto de las raíces, siempre y cuando cada uno de los términos fuera positivo. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, como ambos términos van a ser siempre positivos, puedo distribuir la raíz. Entonces lo escribo acá con un cálculo auxiliar, la raíz cuadrada de x al cuadrado por 4 menos 1 sobre x al cuadrado, nos va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 4 menos 1 sobre x al cuadrado. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿esto a qué va a ser igual? X. Bueno, no, casi, ¿no? ¿Otra opción? 1. ¿Cómo era la pregunta, profe? X al cuadrado raíz cuadrada, ¿a qué es igual? A 1. Bueno, no. No, si a un número lo elevo al cuadrado y le saco la raíz, no nos queda 1, ¿no? X elevado al 4. ¿Cómo?
esto, o sea, si yo tengo x al cuadrado, un número cualquiera, lo elevo al cuadrado y le saco la raíz, ¿qué queda? No me queda X. Queda x, vamos con x, ¿vale? En este caso concreto queda X, es verdad, para este ejercicio puntual queda X, pero la pregunta es en general. Fíjense, vamos a poner estos dos ejemplos. El Para este mismo caso número. no queda X, pero si yo agarro un número positivo, por ejemplo el 3, y lo elevo al cuadrado, ¿eso cuánto da? 9. Y si le saco la raíz, me da 3. Queda el mismo Ahora, el número. problema es cuando agarro un número negativo y lo elevo al cuadrado y luego le saco la raíz. No quedaría módulo de X. Perfecto. ¿Por qué? Porque si al menos 3 lo elevo al cuadrado, eso da 9, y la raíz de 9 es 3. Con lo cual, no importa si el número es positivo o negativo, cuando lo elevo al cuadrado y le saco la raíz, no queda el mismo número, sino que queda el módulo del número. ¿Se entiende? Entonces, moraleja, la regla general es que ese x al cuadrado raíz cuadrada no es igual a x, sino que es igual al módulo de x, por un lado. ¿Sí? Pero ahora, fíjense que nosotros estamos calculando el límite cuando x tiende a más infinito. Si la x tiende a más infinito, ¿los valores de x pueden ser negativos? Y no. Y no. O sea que entonces no va a ocurrir lo de abajo. Entonces, para este caso en particular, como decía Male, en general, x al cuadrado raíz cuadrada es igual al módulo de x. Pero como estoy calculando el límite cuando x tiende a más infinito, entonces las x sé que son positivas. Como las x son positivas, entonces el módulo de x va a quedar igual a x en este ejercicio. Con lo cual, lo que vos habías dicho inicialmente estaba bien. X al cuadrado raíz cuadrada lo vamos a reemplazar por x. Pero solamente porque estamos calculando el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, o sea, no es hacer una corrección de molesto, sino que hay que tener cuidado, porque si la x tendiese a menos infinito, habría que reemplazarlo por menos x. Bueno, entonces, cuestión que en el numerador, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, nos va a quedar x más distribuir la raíz, y x al cuadrado raíz cuadrada quedó x. Entonces, eso va a ser igual a x por la raíz cuadrada de 4 menos 1 sobre x al cuadrado. Y abajo va a quedar x sobre 5 más 3 sobre x. Entonces, fíjense que hasta ahí no pude resolver la indeterminación. ¿Por qué? Porque arriba me queda una suma donde ambos términos tienden a infinito. Y abajo, no, abajo tengo un término que tiende a infinito y otro que tiende a 5. Ahora, en el numerador, ¿qué más puedo hacer? Fíjense que tengo una suma y tengo la x como factor común de los dos términos. Entonces, ¿qué podríamos hacer en el numerador? Si tengo una suma y la x está en los dos términos, la puedo sacar factor común. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo quedaría eso? Quedaría x por 1 más la raíz cuadrada de 4 menos 1 sobre x al cuadrado. Y abajo quedaría x por 5 más 3 sobre x. ¿Se entiende lo que hice ahí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, fíjense que si hago la propiedad distributiva vuelvo a tener lo mismo que antes. O sea, si esta x la meto acá y la meto acá, vuelvo a tener lo mismo que tenía arriba. Pero ¿para qué la saqué factor común? Porque ahora sí, esa x me quedó multiplicando todo lo que está en el numerador y tengo otra x abajo multiplicando. Entonces, ¿qué podemos hacer con la x de arriba y la x de abajo? Simplificarla, digamos. Claro, simplificarla. Y ahí ya se fue la indeterminación. ¿Por qué? Porque la función de arriba y la función de abajo puedo calcular el límite usando las propiedades. ¿A cuánto tiende la función de abajo? Este paréntesis, ¿a cuánto tiende? A 5. Muy bien. ¿Por qué? Porque este 5 tiende a 5 y 3 sobre x tiende a 0. 5 más 0 tiende a 5. ¿Y la función de arriba a cuánto tiende? A 3, ¿o no? Sí.
Me costó. Pero ¿por qué? A ver. No, porque si, bueno, podríamos, no sé, va, adentro, esto lo vi, pero así sobre muy... 1 sobre x al cuadrado, claro, ¿cuánto tiende? A ver, 1 sobre x al cuadrado tiende a 0. Sí. 4 menos 0 tiende a 4. La raíz cuadrada de 4. 2. 2. 2 más 1. Ah, ok, 3. 3. ¿Se entiende? O sea, hago la operación como con los límites como si fueran los números. O sea, 1 sobre x al cuadrado, como tiende a 0, digo, bueno, 4 menos 0 tiende a 4. La raíz cuadrada de 4 tiende a 2. 2 más 1 tiende a 3. Entonces, el numerador tiende a 3, el denominador tiende a 5. El resultado es 3/5. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Profe, yo me perdí. Perdón. ¿En qué lugar? Cuando sacamos el... ¿Viste que de arriba está x más x? Sí. Y abajo, ¿cómo le sacó el 1? 1 más la raíz para eso. Bueno, esto es como sacar factor común. O sea, si yo tengo una manzana y le sumo, no sé, 5 manzanas, o sea, tengo dos términos, donde el término común es la manzana. Entonces, si la saco afuera como factor común, en cada uno de los términos tiene que quedar lo que había antes. Entonces, en el segundo término quedó un 5. Y en el primer término, si no hay nada, hago de cuenta que tengo un 1, porque el 1 es el elemento neutro del producto. ¿Se entiende? Entonces, cuando saco algo factor común y en ese lugar no queda nada, agrego un 1. Entonces, por eso puse este 1. Porque si la x saco factor común, acá quedaría un lugar vacío. Pero fíjate que siempre puedo pensar que la x está multiplicada por 1, porque el 1 es el elemento neutro del producto. Entonces, si acá pienso que hay una x multiplicada por 1, si la x la saco, me queda el 1. Ok, entendí, gracias. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, ahora. Bueno. Y algo que les cuento ahora, pero que para que lo use más adelante, cuando tengamos más práctica, esta es la forma formal de calcular el límite. Ahora, hay otras formas que luego lo vamos a ver cuando practiquemos esto con más detalle, que es la siguiente. Fíjense, esto no es un comentario cortito, pero para que no lo hagan en sus casas por ahora. O sea, si yo tengo que calcular ese límite, y yo digo, bueno, cuando la x tiende a infinito, por ejemplo, este término tiende a infinito, que yo sume un 3 o no le sume un 3, ¿les parece que va a cambiar el resultado del límite? O sea, si yo donde está la x pongo un número, 1.000.000, o sea, 5 por 1.000.000 me da 5 millones. Si a 5 millones le sumo 3 o no le sumo 3, nada va a cambiar, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Y lo mismo dentro de la raíz. Si yo tengo 1.000.000 y lo elevo al cuadrado, bueno, me dan muchísimos ceros. Multiplicado por 4, restarle un 1 o no restarle un 1, nada va a cambiar. Entonces, esta función no va a ser igual, pero va a ser parecida a esta. Fíjense, a tener x más la raíz cuadrada de 4x al cuadrado dividido 5x. ¿Se entiende lo que hice? O sea, dije, bueno, acá sumar un 3 o no restar un 3 no va a cambiar el límite. Acá sumar un 1 o restar un 1 no va a cambiar el límite. Ahora, fíjense que si me hubieran dado esa función sería muchísimo más fácil. Porque ¿qué me queda acá arriba? Arriba me queda x más. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. O sea, es el módulo de x. Pero como x tiende a más infinito, es x, como decía recién el compañero. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y 2x más x queda 3x. Y abajo queda 5x. Si simplifico las x, el resultado da 3/5, que era lo que nosotros obtuvimos anteriormente. Entonces, esa es una forma que cuando uno entiende un poco más qué está haciendo cuando calcula límites, es una forma mucho más fácil de llegar al resultado. Pero bueno, la idea es que primero aprendan la formalidad que vimos arriba y luego lo puedan hacer de esas otras formas más sencillas.
entiende más o menos? Sí, se entiende. Bueno, me extendí un poco mucho. Vale. No hay drama, ningún problema. Profe, una pregunta. No, ya no estoy. Sí, dale. Una pregunta, profe. Sí. Decime. Ahí en el comienzo del ejercicio, donde dice 5x más 3, Sí. que usted puso más infinito, ¿cómo se dio cuenta? Me fijé que la X tendía a más infinito. Entonces, más infinito por 5 tiende a más infinito. Y más infinito, si le sumo 3, sigue tendiendo a más infinito. Ok. Con las propiedades que vimos antes. O sea, infinito por un número me da infinito, entre comillas. O sea, si la X es un número infinitamente grande y lo multiplico por 5, me sigue dando un número infinitamente grande con signo positivo. Y si a eso le sumo un 3, me sigue dando un número infinitamente grande. O sea, usé esto que está acá. Que infinito por un número me da infinito y que infinito más un número me da infinito. O sea, usé No esto. se le ve la pizarra, profe. ¿No se ve? No. Yo la estoy viendo. ¿Será porque yo compartí la mía? Sí, creo que es su pizarra de... Para que la descomparto por cualquier cosa. Me estás cortando las piernas. Lo que pasa es que como, o sea, a mí Me parece que te está dos, despidiendo. Sí, me está limpiando. Hoy es viernes, dice. Hoy es viernes. Chao, Gonza. No. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, entonces lo que te decía, usé esas dos propiedades que recuadré acá, que infinito por un número me da infinito y que infinito más un número me da infinito. O sea, esta había quedado de antes. O sea, usé las dos que están acá. Bárbaro. Claro, porque 5x venía en más infinito. Claro, la X era más infinito por 5 me da más infinito. Y más infinito más 3 me da más infinito. Entre comillas, no siempre en el cálculo límite. Listo, joya. ¿Está bien? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, ahora sí, desaparezco. No toco más nada por las dudas. Ahí les comparto de nuevo la pizarra y me dicen si se está viendo. Ahí se ve, profe. ¿Ahí se ve? Sí. Eso me pasa por tocar antes de tiempo botones. Bien. Bueno. Arranquemos entonces con otro ejemplo más de límites. Ya vimos casos de indeterminaciones que involucraban división de polinomios. Lo complicamos un poquito más cuando nos aparecieron divisiones de raíces, pero no contentos con eso, también nos pueden aparecer expresiones en donde las divisiones surjan, por ejemplo, de funciones exponenciales. Entonces, con las funciones exponenciales vamos a trabajar con unas reglas específicas que son exclusivas para exponenciales. Estas reglas al principio medio que marean un poco, salen de mirar el gráfico de las exponenciales, pero las vamos a escribir con detalle para que las tengamos presentes porque son las reglas que vamos a usar en el ejercicio que viene. Entonces, unas reglas que vamos a usar en el caso de trabajar con exponenciales. ¿A qué nos referimos con trabajar con exponenciales? Cuando tenemos una expresión en donde va a aparecer un número fijo elevado a un infinito. Cuando tenemos una situación de este estilo, o sea que el infinito nos aparece en el exponente, en vez de en la base o en vez de en la raíz, lo vamos a llamar una exponencial. ¿Y qué dicen las reglas en el caso de las exponenciales? Bueno, acá las reglas son un poquito interesantes porque dependen mucho del número que está en la base y dependen mucho del signo del infinito que está en el exponente. ¿Se acuerdan cómo era el gráfico de las funciones exponenciales? O de algunas funciones exponenciales, no vimos muchas, pero vimos algunas. Por ejemplo, una función exponencial que habíamos visto la vez pasada, que era, por ejemplo, e a la x, tenía un gráfico que hacía una cosa así. Bueno, no era mejor el gráfico, pero lo que sale en esta, ahí está, una cosa así. Entonces, las exponenciales tienen la particularidad de que no le da lo mismo, o sea, muy distintas los que pasa del lado derecho, o sea, en el más infinito, que lo que pasa del lado izquierdo, en el menos infinito.
Entonces, cuando uno trabaja con exponenciales, hay que tener mucho cuidado si tenemos un más o si tenemos un menos, porque se comportan distintos. Entonces, ¿en qué consisten estas reglas? Bueno, la situación es la siguiente. Si nosotros tenemos un número y ese número está elevado a la más infinito, podemos tener dos tipos de respuestas. ¿De qué va a depender la respuesta? Del valor de la base. Este tipo de límites tiene dos alternativas, o que nos dé como resultado infinito, o que nos dé como resultado 0. Y eso depende exclusivamente del valor que tenemos en la base. Va a dar infinito siempre que la base con la que estemos trabajando sea un número más grande que 1, y va a dar 0 cuando la base con la que estemos trabajando sea un número muy chiquito, entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo les digo calcular el límite con x tendiendo a más infinito de 2 a la x, ¿cuánto nos tendría que dar esto según la regla que acabo de poner? ¿Qué incluye? Más infinito. Perfecto. Como tenemos, esto lo ponemos así si quieren entre comillas para guiarnos mentalmente qué es lo que estamos pensando, es como tener 2 a la más infinito. Esto es lo que estamos pensando, ¿no? Mentalmente pensamos en que tenemos esta situación, aunque esto no es formal, está feo escrito así, pero para visualizar lo que estaríamos pensando. Esto tiende a 2 a la más infinito, entonces estamos dentro de esta regla. Y como la base, o sea, el a, es un número más grande que 1, vamos por este lado. Entonces daría más infinito. Ahora, si yo, por ejemplo, les pongo este límite, el mismo límite, o sea, la misma función, perdón, pero ahora con un... Ah, no les dije nada, perdón. No quise hacer nada. El mismo límite, pero con otra función. Por ejemplo, esta. ¿Qué me dicen en cuanto a este caso? ¿Qué sospechan que va a pasar? 0. ¿Te va a dar 0? Perfecto. En este caso la base es un tercio más o menos es 0,33, 0,3 periódico. Entonces es un número entre 0 y 1, es un número muy chiquito. Es por eso que en vez de usar la rama de arriba, usamos la rama de abajo. Y en este caso da 0. Entonces, ojo, porque estos límites son medio... Hay que mirarlos con mucho cuidado, o sea, son medio traicioneros. Si uno no le presta atención al signo, no le presta atención a si la base es más grande o más chica que 1, hay muchas posibilidades de equivocarnos, ¿sí? Porque hay cosas que son muy parecidas. Ahora, fíjense que esta regla que yo les puse acá es una regla súper específica cuando el exponente da más infinito. Eso es porque si el exponente da menos infinito, la regla cambia completamente. Si nuestro exponente fuese menos en vez de más, las reglas se invierten. O sea, también tenemos dos alternativas, que dé infinito positivo o 0, pero el infinito positivo ahora lo da con las bases que son muy chiquitas y el 0 lo da con las bases que son más grandes que 1. Entonces, fíjense que acá las reglas ya se complicaron un poco. Pero lo único que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, nada más de no confundirnos en qué caso estamos, pero después es aplicar la regla. Me quedó esto medio tachado, a ver si lo podemos arreglar. Ahí va, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahora sí, si yo agarro la misma función que teníamos en el primer ejemplo, pero le tomo límite con x tendiendo a menos infinito, ¿qué nos va a dar este resultado? 0. 0, porque tenemos un límite que tiene una base más grande que 1 y un exponente menos infinito. Esa combinación la tenemos acá, entonces el resultado da 0. Bien, ¿se entiende más o menos cómo vamos a usar estas reglas o hay algún caso de estos tres que les genere dudas? Se entiende. Hay que fijarse bien, pero se entiende. Claro, acá la clave es estar muy atento, digamos, ¿sí? Hay que mirarlo con 2 o 3 veces por bajito. Entonces, ¿cómo puede aparecernos esto dentro de una indeterminación? Supongamos que queremos resolver ahora el siguiente límite. Pongamos uno ahora un poquito más complicado, donde ya nos aparezca alguna indeterminación. Miremos este ejercicio donde las cosas ya se complican un poco más. ¿Por qué? Si nosotros
hacemos tender la x a más infinito, esta partecita que está acá, ¿a qué tendería? ¿Qué me dicen? Más infinito. Más infinito. Perfecto. ¿Y esta partecita de acá? Más infinito también. Más infinito también, ¿sí? Porque tenemos una base más grande que 1 y un x que tiende a más infinito. Entonces, en el numerador tenemos algo que tiende a infinito más un número, por las reglas que vimos antes, sabemos que eso tiende a más infinito, y un número más infinito lo mismo. Entonces, tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. El truco para salvar las indeterminaciones que veníamos usando hasta el momento era, vamos a sacar factor común la potencia más grande. Pero cuando uno se topa con este tipo de problemas, dice, pero acá no tengo potencias, tengo exponenciales. Entonces, ¿cómo voy a aplicar ese truco si no hay una potencia más grande? Bueno, en general vamos a hacer una especie de versión parecida, digamos, a la que veníamos viendo. Vamos a hacer una pequeña adaptación de la regla que nosotros veníamos usando, pero el espíritu es el mismo. Vamos a mirar el numerador y el denominador. Vamos a ver qué del numerador y qué del denominador es la expresión más grande y vamos a usar la expresión más grande que nos aparezca. Por ejemplo, vamos a mirar o comparar si aparecen muchas exponenciales, ¿cuál sería más grande? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera muchas exponenciales, voy a inventar 2 a la x más 3 a la x, no sé, más 5 a la x, si yo tuviera muchas exponenciales, para elegir cuál me sirve, me voy a quedar con la que tiene base más grande. Siempre nuestro objetivo es quedarnos con lo mayor, para sacar de factor común. Si yo, por ejemplo, tuviera la misma base, en el caso de tener la misma base, entonces ahí sí me fijo el que tenga exponente más grande. En este caso, el más 1 es más grande que el que no tiene el 1. Entonces acá elegiría esto. En este caso, por ejemplo, nuestro numerador tiene una cosa que es exponencial y una cosa que es constante. Si yo comparo estas dos cosas en el infinito, ¿cuál va a ser más interesante? ¿Cuál va a crecer más? ¿O cuál es la que me está dando la indeterminación? ¿El 3 a la x o el 1? ¿El 3 a la x? El 3 a la x. Entonces, en este caso, que yo estoy comparando exponencial o con constante, lo más grande va a ser la exponencial, entonces vamos a sacar nuestra exponencial de factor común. ¿Qué significaba sacar algo de factor común? Lo que charlábamos recién, ¿verdad? Lo ponemos multiplicando y al mismo tiempo dividiendo en cada uno de los términos. Ahora, si miro el denominador, que tengo, me quedó todo medio pegoteado, que tengo un 5 que es constante, con un 3 a la x más 1 que tiende a más infinito, ¿qué sacaremos de factor común en ese caso? El 3 a la x más 1. El 3 a la x más 1, perfecto. Entonces, multiplicamos y dividimos por ese 3 a la x más 1. Como que el espíritu del ejercicio es el mismo, pero en vez de elegir, capaz, la potencia más grande, acá como tenemos algunas, no son potencias, son exponenciales, elegimos de otra manera, pero el espíritu es el mismo. Y ahora se simplifica lo que se puede. En este caso, 3 a la x dividido 3 a la x, la podemos simplificar y nos da 1. Este 3x más 1 con este 3x más 1 los podemos simplificar y nos da 1. Entonces, ¿qué nos queda cuando simplificamos todo? Lo escribo más prolijo. Nos quedaría una cosa así. Clave para este tipo de ejercicios, o cosas que nos van a ayudar mucho para destrabar este tipo de ejercicios, tener súper presente las propiedades de las potencias que vimos la primera clase. Las vamos a usar hasta el cansancio y son re importantes. ¿Se ve cómo llegamos hasta acá o algo les hace ruido? Una pregunta, profe. Sí, pregunten. Ahí donde usted puso 3x más 1 sobre 3x más 1, ahí, ¿no sería solo 3x sobre 3x más 1, que sería el denominador? Fíjate que, o sea, vos decís poner arriba acá un 3x solo. Claro. Fíjate que originalmente el ejercicio tenía un x más 1, ¿verdad? Ah, claro, no, estaba mirando mal. Estaba mirando el 1 sobre 3x de arriba. El de acá. Ah, ok, claro, sí. O sea, acá porque justo este tenía un x más 1. Bárbaro. Sí. O sea, este viene de acá. Joya, gracias.
Ahora, lo que nosotros hacíamos cuando teníamos potencias era simplificar estas expresiones que están acá, pero estas expresiones ya no son gratis ahora de simplificar. ¿Se les ocurre qué podríamos hacer con esto? ¿Cómo podríamos escribir esto para tratar de simplificarlo? Escucho ofertas. Sí, perdón el ruido, profe. No. ¿Lo podríamos multiplicar por el mismo, digamos, a esta que dice 3 a la x más 1? O sea, diría 3 por 3 a la x, ¿o no? Sí, bien, eso podría funcionar. ¿Sí? Una propuesta válida, me gusta, es usar una de las propiedades de las potencias que habíamos visto en la primera clase, que decía lo siguiente. Si yo tengo un producto de cosas con la misma base, se suman los exponentes. ¿Se acuerdan que habíamos visto, o se acuerdan al menos de oído sobre esa propiedad? ¿Les suena? ¿Más o menos? ¿Haberla escuchado alguna vez? Mazo. Sí. Capaz más con X, pero sí. Claro, pero digamos, vale para cualquier cosa mientras la base sea la misma, ¿verdad? Pero sí, capaz con X uno la usa más. Pensemos lo siguiente, ¿cómo vamos a utilizar esta propiedad? Yo tengo este denominador que es 3 a la x más 1. Entonces lo que yo tengo es una suma en el exponente. Podría aplicar esta propiedad y convertir esta suma en un producto de cosas con la misma base. 3 a la x por 3 a la 1. O sea, lo interesante es que fíjense que estamos usando la propiedad que pasa al revés de lo que uno tiene la costumbre, ¿no? La costumbre es capaz pasar de acá a acá y nosotros estamos yendo al revés. Tenemos esto y lo convertimos en un producto de cosas que tienen la misma base. ¿Y eso por qué nos sirve? Porque si reescribimos esto de esta manera, entonces me queda un 3 a la x arriba y un 3 a la x abajo, y ahí sí los podríamos simplificar. Mucho el espíritu de este tipo de ejercicios es que las cosas en algún momento se empiecen a simplificar. Cuando las cosas se nos empiezan a simplificar, significa que vamos por el buen camino. Esta no es la única manera de pensar este ejercicio, ahora si quieren les cuento otra si eso no se les hubiese ocurrido. Entonces, la ventaja de haber aplicado esa propiedad, que capaz era como algo medio trucoso, es que este 3x con este 3x ahora lo podemos simplificar y nos queda algo mucho más manejable. O al menos nos quedan cosas que ya sabríamos resolver con las reglas que vimos. A veces pasa que lo que tienen los límites es que son molestos de escribir. Sí, con eso lamentablemente no hay nada que hacer. Entonces tomemos el límite ahora a ver con qué nos encontramos. Nosotros habíamos dicho que 3 a la x y 3 a la x más 1 tendían a más infinito. Entonces, si yo ahora tengo un número dividido 3 a la x, ¿esto a qué va a tender? ¿Qué sospecho? A 0, ¿o no? A 0, porque es un número sobre infinito, es la misma regla que veníamos usando antes. ¿Y esto que está acá ahora a qué va a tender? A 0 también. A 0 también. Perfecto. Entonces, en el fondo, lo que nos termina quedando es 1 más 0, 1. 0 más 1, 1, pero multiplicado por 3 da 3. Y listo, encontramos el resultado del límite. Entonces, fíjense que tiene como algún truquito un poquito distinto, pero que el espíritu en cuanto a cómo lo vamos a resolver es el mismo. Supongamos que no se nos hubiese ocurrido esta propiedad. ¿De qué otra manera podríamos haber acomodado o juntado esta expresión que era la que nos estaba trayendo problemas? Otra posibilidad para escribir esto es usar otra propiedad de las potencias, repasémosla, que decía que si teníamos una división de cosas con la misma base, se restaban los exponentes. También podría haber funcionado si yo la encaraba por esa propiedad, no había ningún problema, las dos alternativas eran válidas. Si yo tenía, como yo tengo una división de cosas con la misma base, en esta parte amarilla, puedo hacer una resta de los exponentes. Perdón, quise restarlos y puse un paréntesis. Esto sería lo mismo que hacer 3 a la x menos 1. La x se va con la x y esto nos queda 3 a la menos 1. Que 3 a la menos 1 no es otra cosa que un tercio. Esa es otra manera.
Esta me pareció más larga, por eso yo les comenté la de arriba, pero la idea un poco también es lo que a uno se le ocurra. A veces se nos ocurre ir por un camino, a veces se nos ocurre ir por el otro, pero fíjense que un camino o el otro implicó las propiedades de las potencias. Así que la parte de las propiedades, lamentablemente, las tenemos que tener como muy presentes, porque este tipo de cosas salen mucho más fácil si tenemos las propiedades de las potencias delante. Otro ejemplo cortito. Supongamos que yo tengo este mismo límite, la misma función, perdón, no el mismo límite, pero le cambio una sutileza al ejercicio. Supongamos que yo ahora digo, quiero calcular este límite. Sí, mismo ejercicio, pero cambié a qué tiende la X. ¿Qué me dicen de este límite? ¿Qué les suena que va a pasar con este límite? ¿O qué nos va a dar? ¿Nos va a dar más infinito o no? Van, creo yo, si no me equivoco. Este es re tramposo, lo puse a propósito así porque tiene como su truco. Miremos esta parte de acá. Esta parte, 3 a la menos infinito. ¿A qué tiende? Pensemos lo que estaríamos pensando. En mente tenemos pensado... a 0 tiende, profe. Bien, perfecto. 3 a la menos infinito tiende a 0. ¿Por qué? Porque en el menos infinito, vuelvo un segundo a las reglas de arriba, perdón, en el menos infinito, está acá, las bases mayores que 1 tendían a 0. Estamos usando esta propiedad que está acá abajo. Yo no sé si cuando yo... sí, ven cuando muevo el mouse. Perfecto. A veces estoy marcando algo y no sé si están viendo o no. Entonces, por las reglas, esto ya no tiende más infinito. Esto ahora tiende a 0. ¿Y esto qué le va a pasar entonces? Lo mismo, va a tender a 0, digamos, ¿o no? O sea... Lo mismo. Entonces, ni siquiera tengo problemas. No tengo un infinito sobre infinito como teníamos en el primer ejemplo. Acá tengo 0 más 1 da 1, 5 más 0 da 5. Claro, y ni tengo problema en manipular, sacar factor común. Esto es como directo. Este tipo de ejercicios hay que mirarlo con mucho cuidado, porque a veces pasa que no tengo una indeterminación. Y uno a veces agarra el ejercicio y empieza a sacar factor común y se empieza a multiplicar y a dividir. Y no chequeo primero si había indeterminación o no. Entonces, una recomendación es, antes de ponernos a reescribir a la función, que son cosas que son costosas y que llevan tiempo, chequeemos que si tenemos o no tenemos indeterminación. Si tenemos una indeterminación, bueno, respiraremos hondo y reescribiremos nuestra función como podamos, pero si no tenemos indeterminación, sale gratis el ejercicio y con las reglas que sabemos las aplicamos y fin del problema. Entonces, moraleja de este segundo ejercicio es, siempre chequen que tienen una indeterminación, o sea, que están ante una indeterminación antes de ponernos a hacer cuentas con las funciones. Porque si no tenemos indeterminación, no es necesario. Bien, ¿dudas hasta acá? Porque lo que se viene es intenso. Así que fíjense, hasta acá sí estamos convencidos. Hasta acá, vamos bien. Bien, esa es la actitud. ¿Profe, ahora viene lo especial o no? Y viene algo interesante, si se quiere. Lo especial me dejó dudando, así que, profe, en esa no la acompaño. No es tan grave, no es tan grave. Pero es un poco más interesante en cuanto a la manipulación. Cuando nosotros vimos las reglas, dijimos, bueno, hay algunas situaciones que no encajan dentro de nuestras reglas y esas situaciones las llamamos una indeterminación. Oficialmente existen 7 tipos de indeterminaciones. Por suerte nosotros no vamos a ver todas. Hay un montón de indeterminaciones que no vamos a ver. Por ejemplo, la de infinito menos infinito no la vamos a ver. Pero hay otras indeterminaciones que sí. Hay algunas indeterminaciones que vamos a ver. Creo que hay otras que directamente también se sacaron. Mentira, no vamos a ver muchas tampoco. Vamos a concentrarnos generalmente en 3. La que habíamos trabajado hasta ahora fue la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Sí? Con todas esas, y con esa indeterminación estuvimos trabajando hasta el momento. En lo que resta de la materia, o sea, las clases siguientes, vamos a trabajar con otro tipo de indeterminaciones. Una indeterminación que es la indeterminación del tipo 1 al infinito. Con esta vamos a charlar un poco hoy. Y después hay una tercera indeterminación que es del tipo 0 sobre 0. Esta la ponemos todo entre comillas, porque esto de dividir por 0 es medio turbio.
O sea, entre comillas, porque no estamos dividiendo por 0. Vamos a ampliar esto después las demás clases, las clases siguientes. Pero estos son como los 3 tipos de indeterminación con los que vamos a trabajar. Con los ejercicios que vimos, ya estamos casi en condiciones de hacer todos los ejercicios que nos pide la guía de este tipo de indeterminación. Así que ahora nos vamos a concentrar en el otro tipo de indeterminación, que es el de 1 a la infinito. Una cosa buena que tiene esta indeterminación y una cosa mala que tiene esta indeterminación. Este tipo de indeterminación tiene la cosa buena que es muy mecánica. Una vez que uno le agarró la forma de cómo se resuelve, son todos los ejercicios iguales. Sí, es aprenderme un esquema y repetirlo, nada más. ¿Qué cosa mala tiene esta indeterminación? En general, los ejercicios con los que vamos a trabajar son ejercicios largos. Se lleva un tiempo salvar esta indeterminación. Pero, bueno, es lo que tenemos. Y muchas veces es una indeterminación también que se mezcla con otras indeterminaciones. Ah, ¿no me están escuchando bien? ¿Me escuchan muy bajito? No, se escucha como una fritura, capaz a veces. Ah, mira, ¿será mi audio que funciona mal? Me parece que es el cable ¿Del micrófono? Sí. Del A ver, auricular. pruebo de no usar el auricular. ¿Ahí me escuchan mejor o peor? Yo escucho más bajo, profe. Sí, peor se escucha, profe. A ver Se si escucha más lejos. Ahí estás en el sótano. Sí. Esperen que busco otros auriculares. Denme 2 segundos. A ver si es un tema del cable de mi auricular que está funcionando medio. Ahí está bien para mí. ¿No me escuchan muy bajo? Ahí pruebo con otros. A ver. Crucemos los dedos. A ver ahora. Ah, no, un momento. Ahí sí se escucha bien. Ahí va. ¿Sí? A ver, habla un poquito. Porque no... Hola. ¿Me escuchan probando? Sí, hay 10 puntos. Ahí va. Profe, ahora Perfecto, gracias por el aviso. ¿Se escuchó todo bajito o se escuchó a partir de un momento mal? Por las dudas. No, recién. Ahora Como que muy arriba, abajo. cuando empezó con lo de las indeterminaciones. Ah, ok. O sea que puede ser que se haya muerto entonces el auricular. Ok. Breve resumen de lo que dijimos en ese momento. Hay muchas indeterminaciones, en total son 7, pero en esta materia nos vamos a concentrar en estos 3 tipos. Infinito sobre infinito, 1 a la infinito, 0 sobre 0. Todos los ejercicios que vimos hasta ahora eran de este tipo de indeterminación, infinito sobre infinito. Ahora vamos a empezar a ver un segundo tipo de indeterminación, que es el tipo 1 a la infinito. Y lo que les había comentado, como al pasar, es que no es una indeterminación difícil, pero sí es una indeterminación larga. Perdón, pero... Uy. La extensión del ejercicio. Vale. Sí. Ahí no sé si... ¿Hay otro micro que está abierto? ¿Se escucha de mi parte, decís? No, se escucha como, viste, muy ruidoso, pero no sé si es tu micrófono o es alguno de los chicos. No sé si se escuchan bien. Por las dudas, prueben, si no, todos si pueden cerrarse el micrófono, a ver si sale, si es mío, si puedo identificar si el problema es mío o no. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Mejor, peor? ¿Se sigue escuchando el ruido? No, perfecto. Ok. Ahí va. Gracias. Entonces, vamos con la indeterminación del tipo 1 a la infinito. Para trabajar con la indeterminación del tipo 1 a la infinito, lo que vamos a usar es una especie de lo que se llama como un límite auxiliar, o vamos a trabajar con una especie de... No, límite auxiliar, límite especial, eso quise decir. Sino que es un límite donde nosotros ya conocemos el resultado del límite. Como que me dan de regalo un límite. Me dicen, siempre que tengas una situación en particular, te digo cuánto va a dar ese límite. Entonces, vamos a usar una fórmula, una propiedad, si quieren, pero ténganlo así como una regla fija y elemental, que dice que siempre que tenemos el límite con x tendiendo a infinito de una expresión, que no puede ser cualquier función, es una expresión súper específica, 1 más 1 sobre x,
todo elevado a la x, o sea, siempre que yo quiera calcular un límite y la función a la que le quiera calcular el límite sea esta, súper específica, esta función, el resultado de este límite siempre da el número e, o sea, 2,70 y pico. Sí, esto es como una especie de regalo, el ejercicio, lo que nos están diciendo es siempre que tengas este límite, el resultado da e, no tenés que hacer una demostración de por qué da e, o sea, da e. Lo vamos a usar como una regla a partir de ahora. El tema es que uno dice, ¿y para qué es útil esto? Porque me serviría solo si tengo este límite. Y tener justo este límite sería como una casualidad muy grande. Bueno, lo interesante que tiene esta regla es que la podemos extender a un poquito más de casos que no sean solamente este límite. Entonces vamos a poder extender esta regla a todas las funciones que tengan este formato. 1 más 1 sobre una función, esa función podría ser cualquier cosa, siempre y cuando en el exponente esté exactamente la misma función. Y esa función tiende a cero. Tiende a infinito. Entonces, siempre que tenga esta expresión exacta, con la g arriba y abajo idénticas, también el resultado va a dar el número e. Y esto es como una regla fija que la tenemos que saber de memoria. O de memoria, la anotada en algún lugar, pero digamos, es algo que no tenemos que probar, sino que podemos usar sin ningún problema, ¿sí? La podemos usar sin ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estaríamos diciendo es que si a nosotros nos dan el siguiente límite con x tendiendo a más infinito de, por ejemplo, 1 más 1 sobre 3x elevado a la 3x, ¿cuánto va a dar este límite? 2,71. Claro. O sea, lo que dice es, si yo tengo este esquema específico, tiene que ser este esquema específico, ¿sí? El 1, después el más, después un 1, después una función cualquiera, y esa función cualquiera tiene que ser la misma arriba y abajo. ¿Sí? Acá, este 3x sería la g de la fórmula. Y esa expresión g tiene que tender a infinito. Fíjense que 3 por infinito da infinito. Entonces, como se cumplen todas esas condiciones, listo, cerramos los ojos y decimos el límite da e, y no hay que probar nada. Ahora, lo interesante es que a veces nos surgen funciones que no son idénticamente esta que está acá, pero nosotros la podemos reescribir para que sea parecido a eso. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen resolver ahora este límite. Denme un segundo, perdón. Ahí está, yo volví, perdón. Entonces, supongamos que ahora nos dan este límite. Siempre cuando uno tiene un límite, lo primero que tenemos que chequear es si tenemos indeterminación o no, ¿verdad? No vamos a ningún lado si primero no chequeamos eso. Entonces uno dice, ¿esto a qué tiende? 2 sobre infinito, ¿qué me dicen? El 0, ¿no? 0, perfecto. 0 más 1 tiende a 1, bárbaro. Y el exponente tiene la x sola, así que ese exponente tiende a más infinito. Entonces detectamos que tenemos una indeterminación del tipo 1 al infinito. Entonces lo que nos dice este truco, o que vamos a aplicar ahora, es que siempre que tengas una indeterminación del tipo 1 al infinito, tu objetivo es que esta función que te dan quede escrita con este esquema. O sea, la quiero reescribir de manera que quede exactamente este esquema y yo pueda usar esta fórmula que ya sabemos que da e. Como que vamos a tratar de reescribir esto para que nos aparezca exactamente esta estructura. 1 más 1 sobre cualquier cosa elevado a la misma cualquier cosa que está dividiendo. Entonces uno dice, si yo quiero que me quede de forma exacta, hay algunas cosas que ya vienen medio gratis. Por ejemplo, acá tengo este 1 sumando que ya está en mi fórmula, genial. Tengo un más, perfecto, eso también me coincide, pero lo primero que notamos que no nos coincide es que yo acá tengo un 2 y la fórmula dice deberías tener un 1. ¿Se les ocurre alguna manera que podemos hacer para que en el lugar donde dice 2 nos aparezca un 1? ¿Qué podríamos hacer para convertir un 2 en un 1? ¿Qué me dicen? Escucho ofertas.
¿Alguna idea? Ok. Vamos a aplicar un truco parecido. Ah, perdón, ahí acabo de ver el chat. Dividir numerador y denominador por 2. Perfecto, me encanta. Nosotros tenemos 2 dividido x, pero necesitamos un 1. Entonces uno dice, genial, yo sé que si al 2 lo divido por sí mismo, me da 1. El problema es que si yo divido al 2 por 2, estoy cambiando la función. Entonces, para compensar, dividimos arriba y dividimos abajo. Divido arriba y abajo por 2, que es el número que me quiero sacar de encima, y ese 2 sobre 2 hace aparecer un 1. Perfecto. Entonces, nuestro primer problema, que era que tengamos un 1 en el numerador, ya lo logramos, porque 2 dividido 2 da 1. Está bien, el denominador nos quedó más feo, pero no importa. Todo lo que nos quedó en el denominador, esta expresión que quedó acá, es a la que vamos a llamar g. El tema es que para que yo pueda usar esta fórmula tenemos un segundo problema, que es que el exponente tendría que tener exactamente la misma fórmula que g. Yo quiero que el exponente diga x sobre 2, y acá dice x solamente. ¿Se les ocurre alguna manera en la que podemos hacer aparecer ese 2 acá arriba? ¿Multiplicando? ¿Cómo? Lo pongo, o sea, el x a las 2 lo multiplico al de arriba, digamos, x por x a las 2, ¿o no? X sobre 2. Esa sería una posibilidad, sí, me gusta. Decís, hago aparecer el x sobre 2. En general eso funciona bastante bien. Pero acá me voy a aprovechar de algo, que es que ya tengo la x. Lo que me faltaría solamente es el dividido 2. Entonces a esta x la vamos a dividir por 2. Pero como no puedo dividir de forma gratuita, voy a dividir y multiplicar por 2. Siempre que hacemos una operación tenemos que compensar, digamos, con su inverso. Entonces, si yo acá, por ejemplo, dividí por 2, también multiplico por 2. Y lo que logramos es que justamente nos aparezca la misma expresión g. Pero si yo hubiese querido agregar el x sobre 2 completo, también hubiese estado bien, ¿eh? A eso hubiese servido perfectamente. Entonces, fíjense que logramos. Esta expresión que nos quedó acá ya es idéntica a la que tenemos acá arriba. 1 más 1 sobre algo y el mismo algo en el exponente. Entonces, todo esto que está en azul, le puedo aplicar esta fórmula y decimos, listo, esto tiende al número e. El tema es que nos sobró algo, ¿verdad? Uno dice, ojo, porque tenés acá algo en el exponente que te está sobrando. Esto que sobra en el exponente va a ir a parar al exponente. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, como tenemos un producto en el exponente, lo podemos pensar como una potencia de potencias. Entonces podemos pensar que este 2 está elevando a todo nuestro rectángulo azul. Entonces la respuesta va a ser, la parte azul me da e, lo que quedó afuera va a parar al exponente. Y el resultado de este límite es e al cuadrado. Mírenlo fijo, a ver si hay alguna duda. Estos son un poquito más difíciles. Y ahora, no sé si tenemos mucho tiempo, como para ver alguno más. Si corro un poco, podemos ver un ejemplo más. Uno rapidito. Tengo 2 minutos. Supongamos, perdón, este era un más, que quiero resolver ahora este límite. No sé si voy a llegar, ahora tengo 1 minuto. No sé si voy a llegar con este. Cualquier cosa lo dejo acá porque creo que en 1 minuto no voy a llegar a terminarlo, pero sí analicemos al menos la parte de cómo me doy cuenta que tengo que usar esta regla. Fíjense que si a nosotros nos aparece este límite, en realidad lo primero que detectamos es que adentro del paréntesis hay una indeterminación, ¿verdad? Acá tengo infinito y acá tengo infinito. Entonces, cuando uno mira la primera vez que ve este ejercicio, ni piensa en esta indeterminación, porque dice, lo primero que tengo es una indeterminación de otro tipo, infinito sobre infinito. Entonces, en una cuentita auxiliar, tenemos que resolver primero esa indeterminación. Cuentita auxiliar.
vamos a calcular el límite con x tendiendo a más infinito, solamente de ese pedacito, a ver qué pasa. Bueno, pero como esta es una indeterminación infinito sobre infinito, ya la sabemos resolver, sacamos factor común, la mayor potencia, que en los dos casos sería x. Escribimos ya la versión simplificada y para que nos quede más rápido, pero nos quedaría una cosa así. Simplificábamos la x con la x y volvíamos a tomar límite. Estas cosas que tenían a la x dividiendo tendían a 0. Entonces la cuenta nos termina quedando 2 dividido 2, que da 1. Entonces resolvemos primero toda la parte de adentro. La parte de adentro nos dio 1. La parte de afuera es 2 por infinito, que da infinito. Entonces uno llega a esta instancia y dice, acá me topo con esta indeterminación, la del 1 al infinito. A veces no es directa, a veces tuve que salvar primero una indeterminación hasta llegar a la otra, y esto es lo que les decía, que a veces se combinan las indeterminaciones. Entonces, cualquier cosa, si quieren, ahora sí, la próxima lo terminamos, porque este ejercicio sí es importante y lo tenemos que saber resolver. La próxima terminamos este ejemplo, porque es de los ejercicios que aparecen con bastante frecuencia, pero fíjense que a veces estas indeterminaciones no son directas, sino que tuvimos que hacer alguna cuentita antes de darnos cuenta que estábamos ante esa indeterminación. Pero bueno, se los dejo para que lo vayan pensando y la próxima cualquier cosa lo termino. ¿Alguna duda hasta acá que quieran aprovechar? Porque ya sé que estamos pasados de tiempo, así que si alguien tiene otra materia que cursar y se necesita ir, no hay ningún problema. Pero si alguien tiene alguna duda o de los videos o de algún ejercicio de la guía que no le salió y quiere consultarme, yo me puedo quedar un ratito más, no hay ningún problema. Yo no, profe, gracias. Ok. Hasta acá se entendió. Bien. Vale. Perdón. Sí, decime. Les dejo un video así por ahí si tienen muchas ganas de hacer ejercicios hasta el viernes que viene. Para que puedan adelantar, decís. Este es un video de esto muy parecido a este que les quedó de tarea. Es bien. Una indeterminación infinito sobre 1 al infinito y tienen que hacer todos los pasos que vamos a ver el viernes. Pero bueno, si lo quieren chusmear, y así ya pueden hacer todos los ejercicios de la guía hasta el ejercicio 6. Sí. Igual después, como dijo Male, la clase que viene vamos a seguir a partir de ahí. Pero si quieren ese video que les puse ahí el link, tiene un ejercicio similar a este que les quedó de tarea. Entonces, si ustedes pueden ir viéndolo. Mucha ansiedad. Claro, si está muy ansioso. Igual esto también, el link lo puse en el foro de la actividad 4. Les puse 4 videos de resolución de límites, uno de cociente de polinomios, uno con raíces, uno que tiene, bueno, parecido a los parciales con un parámetro que tienen que averiguar el valor de una letra para que el límite dé tal cosa, y uno de 1 al infinito. Entonces, traten de... si van leyendo los PDFs del campus, van viendo estos videos que les mandamos, también es más fácil. Pero bueno, tienen que tomarse el trabajo ustedes, ¿no? De ir haciéndolo por su cuenta. Eso nomás. Igual la semana que viene, la práctica, la actividad que viene es una actividad súper cortita, porque lo único que involucra es asíntotas y continuidad. Así que... bueno, algo de Bolzano. Así que capaz la clase que viene terminamos límite y continuidad. Perfecto, sí. Porque es cortita la semana, la actividad que sigue. Así que ahí nos ponemos al día. Perfecto. Ok. Bárbaro. ¿Alguna duda que quieran aprovechar? Por las dudas, pregunten. Si a alguien no le había quedado claro algo, es un buen momento. Ok. Bueno, entonces no los retengo más, por si alguien tiene la clase después. Profe,
Sí. Bueno, es una pregunta algo más tonta. Igual, la respuesta de ahí, e elevado al cuadrado, ahí sería la respuesta final, ¿no? Sí. O sea, E ya es un número, ¿verdad? Es un número. Entonces, cuando ese número lo elevas al cuadrado, eso ya te da otro número. Claro. El tema es si nosotros hacemos, como es un número irracional, si yo hago esta cuenta en la calculadora, E al cuadrado, lo que vamos a obtener no es el resultado exacto, lo que vamos a obtener es una aproximación. Esto da 7,38, por ejemplo. Pero es muy probable que en un aproximado, ¿no? Que en un ejercicio de parcial, si yo tengo que marcar opciones, me pongan la respuesta exacta. Y la respuesta exacta es esta expresión escrita así, no la aproximación que me daría la calculadora. Ok, listo, gracias. Pero sí, eso ya es un número desagradable, pero ya es un número, así que es una respuesta válida como respuesta final. Bueno, profe, buen fin de y nos vemos el otro viernes. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Chao, chicos. Buen fin de... Buenas noches. Chao, buen fin de, profe. Buenas noches. Chao.